Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Quiero compartirles algo que hay en mi corazón. El día de ayer se agravó un poquito ese sentir que quiero compartirles el día de hoy. Eh, la situación que estamos viviendo es una situación muy complicada. Eh, no solamente es la pandemia, si nos hemos dado cuenta, no solamente es la enfermedad del COVID-19, no solamente es los problemas económicos para los que están batallando ahorita en trabajar o en salir a generar ingresos, se agregan muchas otras cosas. Algo que yo compartía anoche en el culto es que no creo que sea un castigo de Dios, eso sí lo creo. Sin embargo, espiritualmente son muchas cosas las que envuelven todo esto que está pasando. El día de ayer eh, tuvimos una junta de pastores y estábamos platicando y orando por todas las cosas que estaban sucediendo. Yo pedía oración por todos los que se enfermaron en la congregación, que el caso de Gustavo, el caso de Huicho, de su esposa, de su suegra, Francisco, que pidió también que estuviéramos orando, etcétera, etcétera, etcétera. Todos aquellos que están batallando ahorita con las cuestiones de salud. Eh, Otra cosa es que en estos días que mi madre se enfermó, he dejado de tener la reunión con ustedes de la red. Y luego resulta que pues los que están en la red, los líderes, pues son los que ahorita están batallando con alguna enfermedad o con alguna situación. Todo esto se va agravando en el sentir del pastor, en el corazón del pastor. Agrégale que ayer llegamos a la iglesia a compartir la palabra, a tener un culto presencial y no había luz. Y eso, quieras que no, emocionalmente pega. Sí me sentía muy cargado yo ayer, anoche, ahí con mi familia, creo que sí se dieron cuenta. Y, y yo traía esto desde hace ya algunos días, les digo desde que mi mamá se enfermó. Pero hoy quiero compartirles algo que espero que rompa toda esa obra del enemigo que quiera venir a hacer en nosotros y que nos motive, nos exhorte a seguir haciendo la obra que Dios nos ha encomendado. Y te quiero compartir a ti específicamente, a los líderes de red, les quiero compartir unos versículos que encontramos en el libro de los Hechos. Y te lo escribo a ti, no al liderazgo completo, sino a ti, al grupo de red, porque yo creo que son los que ahorita pudieran estar apoyando al pastor a hacer la obra que Dios le ha encomendado. Se requieren manos, se requieren obreros. Dice la palabra que la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces es necesario que tú escuches este mensaje. Yo sé que los líderes de red ahorita están teniendo dificultades incluso con la gente que ya habían escogido. No te preocupes, busca orar por una persona mínimo y vamos a hacer esa red de uno en uno si es necesario, pero vamos a motivarnos a continuar haciendo la obra del Señor. El libro de los Hechos, capítulo 11, verso 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y yo encuentro ahí algo importante para nosotros. La situación que estamos viviendo es como una persecución. Te digo, ayer fue increíble, o sea,
ya después de la pandemia, después de la enfermedad, porque aparte de la pandemia del COVID-19, lo que está ahorita mermando alrededor de nosotros es un problema como que de tos, de gripa, catarro, es otro virus, vamos. Entonces es algo viral que está ahí. Cuando no es una cosa es otra. Y luego agrégale, ¿cómo se llama? El huracán. Y agrégale la situación que ya no puede salir. Y agrégale el catarro y esto y lo otro. Y luego todavía llegamos a la congregación y no hay luz. Entonces, es una persecución que estamos llevando. Te digo, no creo que sea un castigo de Dios. Sin embargo, espiritualmente tenemos que estar viendo que esto pareciera una persecución. O sea, si no es una cosa, es otra. Este 2020 ha sido así. Como decía un meme, ya lo único que nos faltaba, y estaba un oso, ya ves que salieron muchos osos, estaba un oso jugando con unas cadenas y dice, lo único que nos faltaba, los osos ya están practicando artes marciales. Hasta pareciera que es una tras otra, cuando no nos llueve nos llovizna. Pero fíjate, aquí estaban sufriendo una persecución a causa de la muerte de Esteban. Y dice que ellos huyeron y pasaron a otras ciudades y a ninguno le compartían la palabra, solamente a los judíos. Y yo veo la situación de los discípulos y me pongo en esos zapatos, en los zapatos de los discípulos. Y lo que nosotros como pastores deberemos de hacer es hablarle a los que ya son cristianos, a los que ya están listos, a preparar más gente. En este caso es a ti. No sé si me alcanzas a entender la analogía, me alcanzo a explicar la analogía. Nosotros como discípulos lo único que vamos a hacer es compartirle a los que ya conocen del Señor, tomando este modelo, si no quiere decir que así sea, pero si nos hablara el Señor a través de esta palabra el día de hoy, yo tomaría esta palabra para compartirle y preocuparme solamente por los que ya son cristianos. Porque fíjate lo que dice después. Dice así, dice solamente a los judíos, verso 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y me llama mucho la atención que no dicen hombres, sino unos hombres, unos varones. Quienes sean, solamente Dios lo sabe. Y si están ahí es porque a Dios le plació que esos hombres fueran usados. No está hablando de un Pablo, no está hablando de un Esteban, no está hablando de un Felipe, no está hablando de un Pedro, está hablando de unos hombres, quién sabe quiénes sean, que empezaron a compartirle a la gente que no era judía. Empezaron a compartir y hablar el evangelio del Señor Jesús. Y fíjate lo que sucede, no por la obra de los discípulos, sino por estos hombres que no vienen sus nombres ahí. Dice el 21, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. La mano de Dios estaba con ellos. Yo sé que la mano de Dios está con ustedes. Hermanos, yo quisiera motivarlos a que no detengan la palabra de Dios. Yo quisiera motivarlos que a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, que ustedes continúen compartiendo el evangelio, porque yo sé que la mano de Dios está con ustedes. Dice, y creo que mucha gente va a creer por ustedes, por lo que le compartan de Dios a través de ustedes. Entonces, dice aquí 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Fíjate, no los discípulos, sino estos hombres que no menciona su nombre, comenzaron a extender el evangelio a los que no eran judíos.
y se comenzaron a convertir gentiles. Y estas cosas llegan a hombres en Jerusalén, a judíos en Jerusalén, a los discípulos más fuertes en Jerusalén. ¿Y sabes qué? Enviaron a Bernabé para que fuera a Antioquía. Dice el 23, esto en otras palabras, haz de cuenta que después de establecer la palabra en Chipre, en Antioquía, después de establecer la palabra a través de estos hombres, envían un refuerzo misionero. Y este es Bernabé. Y dice, Bernabé cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿sí? No solamente el Señor estaba con los hombres que estaban compartiendo, sino aparte la gracia de Dios se manifestaba en ellos. Esteban se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Y esto quiero compartirlo contigo, mi hermano. Yo no quiero que tú mengues en lo que estás haciendo. Si hemos batallado, si hemos sufrido cosas, si escuchas mi voz, estoy todavía ronco, pero no quiere decir que mi espíritu esté cayendo. Al contrario, yo me siento esforzado, reforzado por el Espíritu Santo. Yo creo lo que dice la Escritura, que el mismo Espíritu que vivificó a Cristo en la cruz del Calvario es el mismo Espíritu que nos vivifica el día de hoy a nosotros. Y yo tengo ganas de continuar predicándote el Evangelio, compartiéndote la palabra, pero te exhorto a que sigas compartiéndole a tus amigos, a la gente que no conoce. ¿Por qué? Vamos a ver el resultado de lo que sucedió con estos hombres. Dice aquí que los exhortó a que permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Estamos hablando de Esteban, y estas son las características de un siervo de Dios, de Espíritu Santo y fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Fíjate, después de reforzar lo que estos hombres comenzaron a hacer, trayendo a un misionero, alguien que ama al Señor, alguien con características de un servidor de Dios, bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe, dice la Escritura que el Señor agregó una multitud de gente que le conociera a él también. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Fíjate, después de que Bernabé llega y comienza a ver lo que Dios estaba haciendo, dice, necesito refuerzos, y se va a traer a Saulo. Y ponte a pensar que aquí todavía lo mencionan Saulo, no es Pablo, ya no ha sido transformado completamente. Bueno, sí transformado completamente, pero no se había reconocido la transformación de Pablo hasta ahora. Imagínate toda esta gente, todos los judíos que llegaban, pudo haber dicho, ¿sabes qué? No lo traigas, ese hombre mata judíos, pero Bernabé sabía que necesitaba un hombre con las características de Pablo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que entre nosotros no tiene que haber quién es mejor o quién es mayor o quién es menor. Al contrario, tenemos que esforzarnos y ayudarnos mutuamente. Si tú estás levantando un grupo de red y estás batallando, y si alguien te ve batallando, yo lo menos que espero es que ese alguien que te está viendo batallar se acerque contigo y te dé el ánimo y te apoye en la obra que tú estás haciendo. Hermanos, es necesario que la iglesia se levante, es necesario que los obreros continúen haciendo la obra. Si buscáramos estrategias para hacer el evangelio el día de hoy, creo que esta estrategia de la red es una estrategia que acorde a los tiempos que estamos viviendo. Solamente hay que esforzarnos, el enemigo no se va a quedar quieto. Y yo sé que te ha atacado, y yo sé que ha querido lastimar tu estabilidad. Yo sé que ha querido pegarte en tu zona de paz,
Yo sé que ha querido robarte la paz, pero yo te exhorto a que continúes haciendo la obra. Y no solo eso, sino que te unas con tus hermanos y continúen haciendo la obra los unos con los otros. Que se apoyen, así como Esteban fue a buscar a Saulo, que así, no sé, Huicho vaya a buscar a Gustavo, Gustavo vaya a buscar a Ernesto, etcétera, etcétera. Hermanos, es importante que hagamos la obra. Es importante que nos motivemos los unos a los otros. Dice aquí, y hallándole lo trajo a Antioquía. Fue a buscar a Saulo y hallándole lo trajo a Antioquía. Verso 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos que ellos estaban enseñando se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El significado que fuera este lugar, Antioquía, que era una zona compuesta no solamente por judíos, sino gente de otras partes. Ahí en Antioquía hablaban griego, hablaban arameo, había gentiles, una zona toda revuelta. Es importante que ahí se les llame por primera vez cristianos a los creyentes. Es significativo que fuera este lugar y que los llamaran cristianos, o sea, los de Cristo. Cristianos o Cristos chiquitos son los de Cristo por primera vez. Lo que estas personas tenían en común ya no era su lengua, ya no era su economía, ya no era un apellido. Lo que tenían en común es que eran hijos de Dios, es que eran de Cristo. Entonces, hermanos, es importante la obra donde la estamos comenzando, ahí en tu célula, ahí en tu red, ahí con los que tú tienes. Yo creo que Dios va a hacer algo, y a muchos por primera vez en su historia, en su vida, se les llamará cristianos, porque van a pasar a ser de Cristo. Ya no serán solamente tus amigos, ya van a ser tus hermanos. Pero es importante que tú no decaigas en este tiempo y que continúes haciendo la obra. En aquellos días, dice el verso 27, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en los tiempos de Claudio. Entonces, dice el 29, los discípulos, estos que se acaban de convertir al cristianismo, estos hombres que fueron comenzados en el cristianismo por unos hombres que ni siquiera conocemos el nombre, quiénes eran, estos discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Ya no la iglesia llevándoles apoyo a ellos, sino ellos llevando apoyo a la iglesia que estaba en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. En otras palabras, hermanos, yo creo que es tiempo de levantar una obra grande en nuestras vidas. Yo creo que es tiempo de que Dios nos use grandemente, así como usó a los primeros cristianos, a estos hombres que solo lo único que querían era cumplir lo que Dios les había ordenado, ir hasta lo último de la tierra y predicar el evangelio y bautizar y discipular a la gente. Hermano, en tus manos está que continuemos haciendo la obra. Yo quiero motivarte a que no te detengas, a que apoyes lo que estamos haciendo, y a tu esposa igual, que tú la motives a que apoye la obra que mi esposa también está levantando de red de mujeres. Y si tienes jóvenes, que los motives a que apoyen la obra que Dios está levantando en la red de jóvenes. Yo creo que Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. La pregunta es, ¿quieres? Yo creo que sí. Padre, yo quiero dar gracias por la vida de mis hermanos. Yo te pido, Señor, que seas tú hablándoles y dirigiéndoles en todo lo que ellos hagan.
Trae sanidad a sus cuerpos, bendice a Gustavo, sánalo, bendice a su familia, guárdala, líbrala, Señor, de toda enfermedad, cúbrelos con tu sangre preciosa. Bendice a mis hermanos, a Ernesto, a Magda, bendice a Emiliano, mi esposa, bendice a Luis, a Jenny, también trae sanidad en sus cuerpos. Líbralos, Señor, de toda enfermedad. Guarda el fruto del vientre de Jenny, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Esta semana quiero juntarme nuevamente con ustedes vía internet. Yo creo que va a ser el sábado, primeramente Dios. Saludos y bendiciones.